Estimados amigos, hoy queremos entender por la gracia del Señor y la dirección del Espíritu Santo un asunto más con relación al sacrificio de nuestro Señor Jesús en el Calvario. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y a partir del versículo 28 hasta el 30, el evangelista registra lo siguiente y dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Las palabras del Señor Jesús, consumado es, muestran que Él, al venir a este mundo, vivir como un ser humano y morir en lugar del ser humano, fue el propósito. Demostrar el amor del Señor, demostrar que la ley de Dios es eterna y que a causa del pecado alguien tenía que morir. El Señor Jesús cumplió. El Señor Jesús por eso dijo: consumado es, está terminado. Nosotros los seres humanos no podemos agregar nada más al sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, Dios sí puede agregar algunas otras cosas a este sacrificio maravilloso. Recalco, nosotros los seres humanos no podemos agregar más nada al sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esto fue consumado, esto fue terminado. Sin embargo, Dios tiene todavía algunas otras cosas más que tienen que ver con la salvación del ser humano. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos al libro de Levíticos, encontramos que allí se realizaba, en el Israel, se realizaba lo que se llamaba el día de la expiación. Diariamente había un sacrificio, lo que se llamaba el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. El sacerdote mataba un cordero y la sangre de ese cordero era llevada dentro del templo y rociada la sangre en el templo, en la cortina, desde el lugar santo. Pero una vez al año, y esto es importante que nosotros lo recordemos, una vez al año había lo que se llamaba el día de la expiación, y el sumo sacerdote elegía 2 machos cabríos. El uno era sacrificado y su sangre era llevada al lugar santísimo y presentada delante de Dios. Pero cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, llegaba ante el otro macho cabrío que era dedicado a Azazel y ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y simbólicamente depositaba la culpabilidad de todos los pecados confesados y perdonados que habían quedado durante un año entero en el lugar santo, en el santuario, y entonces esa culpa era depositada en el macho cabrío. Ese macho cabrío era llevado al desierto y allí entonces él moría de inanición, de hambre, allá entonces en el desierto. ¿Qué simbolismo tiene esto? El simbolismo es que después de la muerte del Señor Jesús, después de que nuestros pecados fueron perdonados por nuestro Señor Jesús gracias al derramamiento de su sangre, por eso decía Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay otro evento
Porque alguien tiene que cargar con la culpabilidad del pecado. ¿Y quién es ese alguien? Es justamente Satanás. Porque él es el autor del pecado y él es el que tiene que recibir la culpabilidad de los pecados. Eso todavía está en el futuro. Entonces, nosotros tenemos que hay todavía el día cuando Jesús venga por segunda vez. Y cuando Jesús venga por segunda vez, comenzará lo que se llama en la palabra de Dios en Apocalipsis 20, el milenio. Ese milenio será la oportunidad que tendrán los redimidos de poder analizar la justicia de Dios. Ver por qué los perdidos se quedaron perdidos. Y Satanás durante ese milenio tendrá tiempo de analizar también toda su actuación durante los miles de años de pecado. Satanás tendrá que recibir justamente allí la culpabilidad y darse cuenta de que él no estaba en lo cierto. Sin embargo, después del milenio, cuando venga Jesús por tercera vez, los muertos impíos resucitarán y entonces llegará un momento en que todos los habitantes de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, estarán vivos. Los impíos que dice el apóstol San Juan en Apocalipsis 20 serán como la arena de la mar, que estarán fuera de la ciudad de Dios, y los redimidos que habrán bajado del cielo con el Señor Jesús y la ciudad de Dios, todos estarán vivos. Y entonces allí se reconocerá por los impíos la justicia divina. ¡Qué maravilloso! O sea, hay muchas cosas todavía que tienen que ver con la salvación del ser humano, que todavía no está terminado. Y eso el Señor lo tiene todavía en el futuro. Usted puede leer en el libro de Apocalipsis capítulo 20 el proceso. Y entonces vamos a encontrar que la cruz del Calvario es el fundamento de nuestra fe. Y como es el fundamento, es la base. Pero un edificio no está hecho solo de fundamento. Todo lo que son paredes, todo lo que son columnas, es todo lo que el Señor ha ido entonces colocando para que nuestra fe, fundamentada en Él, pueda ir creciendo. Esto nosotros lo necesitamos entender. ¿Por qué? Porque el propósito divino, al venir Jesús y morir en lugar de nosotros, es reivindicar su justicia, primero delante de los mundos no caídos, delante de los ángeles. Y luego entonces su justicia será reivindicada delante de los redimidos. Y luego entonces su justicia será reivindicada delante de los que no serán redimidos, de los perdidos. Y entonces la justicia de Dios será reivindicada delante de los ángeles caídos. Por eso dice la palabra del Señor que se doblará toda rodilla delante de Jesús, porque entonces se reconocerá que el Señor realmente fue justo al hacer lo que hizo. Esto es muy necesario entenderlo, porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros tenemos miedo del juicio, pero resulta que el juicio no es contra el ser humano, es el juicio contra Dios. En otras palabras, Dios tiene que ser reivindicado en su justicia, en su amor, en su misericordia, porque Satanás nos hace pensar que Dios no es justo, que Dios no es misericordioso, que Dios se goza en el sufrimiento humano
y que todo el sufrimiento es culpa de Dios. Y muchas veces nosotros le adjudicamos a Dios lo malo que sucede en este mundo. Miren ustedes qué interesante, porque las compañías de seguro nombran a los desastres naturales como los hechos de Dios, para mostrar que es Dios el que hace las cosas malas. Qué ironía. Y resulta que todo lo malo que sucede en este mundo es producto del pecado y de Satanás. Y cuando nosotros sufrimos, no es por culpa de Dios, es por culpa de que nosotros no consideramos a Dios en nuestra vida, no lo tenemos en cuenta en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, para darnos el fundamento de nuestra fe. Pero el Señor no ha terminado todavía el proceso de la salvación, porque todavía falta que Él venga por segunda vez y que suceda todo lo que hemos dicho, para que entonces, cuando venga Él por tercera vez, y como dice Apocalipsis capítulo 20, el Señor venga del cielo con la santa ciudad y se termine para siempre el pecado. Y el Señor puede estar con su pueblo y este mundo pueda llegar a ser el centro del universo, porque Dios estará con nosotros. Amigos míos, ¿qué tal si oramos al Señor y le damos gracias por esta maravilla que Él ha hecho por nosotros? Inclinemos el rostro y demos gracias al Señor. Oh Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, porque la salvación es algo maravilloso, porque tú has establecido un cronograma para que todos nosotros, aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, podamos estar contigo para siempre cuando el pecado termine. Oh Señor, ayúdanos a fundamentarnos cada vez más en tu palabra y a crecer en el conocimiento de ella y a tener el gozo de ser parte de los redimidos y estar contigo por la eternidad. Muchas gracias por la oportunidad, por el perdón y por la salvación. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, que Dios los bendiga muchísimo. Que realmente ustedes puedan haber entendido esto. Y si no lo entiende, escríbanos por favor, preguntándonos para que podamos aclararles. Usted puede escribir a info@redadvenir.org. Por favor, escríbanos y que Dios bendiga mucho su vida. Que usted pueda ser muy feliz y que su cristianismo pueda crecer para la gloria de nuestro Dios. Que todo sea para bendición.